Paulinas presenta Conexión Vital. Hoy damos la bienvenida a nuestros queridos Cristo televidentes en este su espacio Conexión Vital de Paulinas. Hoy con un tema apasionante para todos, como apasionante fue la vida del personaje que hoy nos ocupa. Vamos a hablar más ni menos que de San Pablo, ese gran perseguidor de los amigos de Jesús, que ustedes recuerdan que cuando Jesús lo intercepta en su camino a Damasco, se convierte en el más grande evangelizador de la historia. Entonces, para este tema tan interesante, tenemos un invitado muy especial para nuestro espacio de Red Abierta con Álvaro Peñuela. Álvaro, bienvenido. En Conexión Vital, Red Abierta. Bueno, quiero hablarles acerca del apóstol de las naciones, que es Pablo de Tarso o San Pablo, que es una de las estrellas rutilantes del cristianismo, que nació probablemente entre los años 5 y 10 en Tarso, en la actual Turquía, que era entonces la capital de la provincia romana de Cilicia, en la costa sur de Asia. Era una ciudad muy importante, cuna de la cultura, filosofía, de la enseñanza, y adicional a eso tenía concedida la ciudadanía romana, la recibían los que nacían ahí, y Pablo abogó a esa ciudadanía romana, como más tarde lo vamos a ver. Era hijo de hebreos, procedente de la tribu de Benjamín, educado en Jerusalén, instruido a los pies del famoso rabino Gamaliel, como dicen las escrituras, y era fariseo, pero cuadriculado, totalmente seguía todas las normas de los fariseos. Se dice, según los Hechos de los Apóstoles, que a la edad de 25 años fue testigo de el apedreamiento de San Esteban y que a sus pies pusieron sus vestiduras. Y pidió autorización al sumo sacerdote para ir a Damasco a capturar cristianos. Emprendió ese viaje y cuando iba llegando a Damasco apareció una luz del cielo que lo derribó de su cabalgadura y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él quedó totalmente confundido y respondió: ¿Quién eres, Señor? Y la voz le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los que iban con él estaban totalmente confundidos, pero lo ayudaron a levantarse y ocurrió algo pues que lo dejó totalmente desconcertado, y es que estaba ciego. Sin embargo, fue a Damasco, allí estuvo como 3 días en un sitio, sin comer, sin beber, sin nada, y de pronto llegó un señor que se llamaba Ananías, que había recibido una instrucción del Señor, lo curó de su ceguera y lo bautizó. Pablo estuvo allí algunos días. Después de esto empezó a predicar, pero la gente decía: este tipo que nos viene acá a enseñar si es lo que estaba era persiguiéndonos, y lo empezaron a rechazar. Él fue a Jerusalén, allí se reunió con Pedro, con Santiago, con Bernabé, y de ellos recibió mucho de esa tradición que nos ha servido tanto dentro de la iglesia cristiana, que sirvió para hacer los evangelios, para redactar mucha parte de las escrituras, y es algo que la iglesia mantiene mucho. Después entonces él partió con Bernabé y con él fundó varias comunidades cristianas, entre las que encontramos Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma, siendo un gran evangelizador. Y también escribió uno de los primeros y más importantes escritos canónicos, que es la primera epístola a los tesalonicenses. Él es una de las figuras más influyentes en la historia del cristianismo. Sin haber pertenecido al círculo inicial de los 12 apóstoles, a él también se le llama apóstol porque él recibió también el llamado directo de Jesús. Es importante al hablar de él, como él era evangelizador y predicaba en muchos lados, hizo 3 viajes en los que recorrió caminando más de 5.000 kilómetros. En esa época no había otros medios de transportes. Y siempre detrás de él había un grupo de judíos persiguiéndolo. Y una vez que estaba predicando en Antioquía, llegaron estos judíos y decían que para salvarse lo necesario era ser circuncidado. Pues él no estaba de acuerdo con esto, entonces se fue nuevamente a Jerusalén. Allí habló con los apóstoles y esto es lo que se llama el primer concilio de Jerusalén, donde se le dio la razón a él que no era necesario
circuncidarse para poder salvarse. Y esto es muy importante porque significa la primera liberación del cristianismo de sus raíces judías. Y adicional a esto, se concluye que no es el hombre el que logra la salvación por su propia justificación, siguiendo la ley divina, sino que es el sacrificio de Cristo el que lo justifica gratuitamente, es decir, que la salvación es un don gratuito de Dios. Él fue ante todo un apóstol, un misionero, un predicador y un gran administrador. Y sus epístolas han perdurado muchísimo y son muy, muy básicas y útiles para nuestra religión católica. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se narra pues que es su cuarto viaje cuando él llega a Roma, funda la comunidad en Roma y estuvo varios años. Al final, San Jerónimo, que fue el que organizó la primera edición de la Biblia, que es conocida como la Vulgata, en su libro de Viribus Illustribus del año 392, narra cómo Pablo fue decapitado en el 14º año de Nerón y fue enterrado en la Vía Ostia en Roma. Gracias, Álvaro, por este recorrido que nos has hecho en la vida de San Pablo, este apóstol que nos toca la vida a todos, que nos llena el corazón y nos deja un mensaje muy contundente. Ahora, amigos, los invito a escuchar a la hermana Luz Marina Plata, teóloga de la comunidad paulina, quien nos va a hablar sobre ese tema apasionante, como les decía, como es la conversión de San Pablo. Los invito a este segmento de Tejiendo Historias. Bienvenida, hermana Luz Marina. En Conexión Vital, Tejiendo Historias. Qué rico poder hablar de la conversión de San Pablo. Es un tema apasionante porque en esta conversión nos vemos todos reflejados, todos los que seguimos al Señor de una forma o de otra, vivimos en esa conversión continua, en esa transformación, en esa kenosis. El texto que nos va a acompañar y que todos conocemos es el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, en que Lucas nos narra la conversión de San Pablo. El capítulo inicia diciéndonos que Saulo respiraba amenazas contra los discípulos del Señor. Esto es bien importante. Si recordamos, Pablo pertenecía a la secta de los fariseos, una secta que creía en el Antiguo Testamento y que era fiel a las leyes y a las normas. Una secta que todavía esperaba la venida del Señor, porque para ellos no aceptaban que Jesús podía ser el Mesías prometido por los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo, un hombre recto, un hombre que conocía la Torá y conocía perfectamente las leyes, no podía permitir que un hombre, un grupo de cristianos proclamaran y defendieran a Jesús y Jesús resucitado en medio de su pueblo. Entonces por eso los perseguían. Pero el relato es bien interesante porque nos dice que él iba de camino y cerca de Damasco, de repente una luz lo deslumbró que venía del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él contestó: ¿quién eres, Señor? El Dios que nosotros seguimos es el Dios que nos acompaña en el camino. Esto es bien importante. Él está presente en el camino en todos los momentos de nuestra historia. Él se nos aparece de miles de formas, como se presentó a los peregrinos de Maús en el camino, para hablarnos, para hacer arder de nuevo nuestro corazón cuando a veces estamos desilusionados
y tristes. El Señor nos sigue hablando en el camino. Y más a Pablo, que iba tan decidido a acabar con los cristianos. Y se refleja en esa comunidad que él persigue, ¿sí? En ese grupo de cristianos. Yo soy el que tú persigues. Es bien interesante porque Jesús se presenta en comunidad, no es solo, Él está en grupos, Él está en nuestra casa, Él está en nuestro trabajo, Él está en nuestros grupos, Él nos habla a través de los acontecimientos cotidianos. Pablo cae a tierra al escuchar esa voz y esa luz, cae. Y es bien importante porque este caer a todos nos puede ocurrir. Caer de nuestras seguridades, de nuestras arrogancias, de nuestras prepotencias, de nuestra soberbia. A veces gastamos la vida en cosas superficiales, en hambre de poder, de tener, en las mejores casas, en los lujos, en el trabajo, y nos olvidamos que el sentido de la vida es otro. Por eso Pablo cae de toda seguridad, ¿sí? Como podemos caer cualquiera de nosotros cuando nos afianzamos en cosas pasajeras que no tienen sentido. Y he aquí que el Señor le dice: ahora levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Los acompañantes se detuvieron mudos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levanta del suelo y al abrir los ojos no ve. A veces quedamos estupefactos frente a diferentes situaciones o realidades que podemos estar viviendo. Y mire que es un grupo de personas que llevan a Pablo, porque Pablo queda ciego, no puede ver. ¿Cuántas veces necesitaremos y hemos necesitado de personas que nos han ayudado cuando no vemos, cuando todo se nos hace oscuro, cuando hemos fracasado, cuando hemos terminado una relación? ¿Cuántas veces hemos encontrado Lázaros que nos ayudan a ponernos de pie cuando parece que la vida no tiene sentido? Esto le parece a Pablo. Pablo no logra ver. Pablo es llevado a una casa y allí aparece otra persona importante que se llama Ananías. El Señor nos habla a través de personas. ¿Cuántas personas hemos encontrado en nuestro camino, en nuestra vida, que nos han hablado y que han tocado nuestro corazón? Ananías responde al Señor: aquí me tienes, Señor. Y el Señor le dice: vete a la calle, que allí hay un hombre que me espera, Saulo de Tarso. Allí lo encontrarás en oración. Es bien importante porque Pablo, después de quedar ciego, entra en clima de oración y de silencio. Dura 3 días. Es tan impactante lo que le ha ocurrido que dura 3 días sin ver y sin comer en oración para poder saber qué fue lo que le ocurrió. No entendía esta experiencia tan fuerte que le había pasado y que él no lograba desvelar. Y es así como Ananías ve y va a esta casa. El Señor le dice: ve que eres mi instrumento elegido para difundir mi nombre entre paganos, reyes e israelitas. Yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi nombre.
Mire qué interesante. El Señor que nosotros seguimos, Él nos coloca la cruz también. La cruz para que la abracemos con pasión. No hay seguimiento sin cruz. Es importante la cruz, porque la cruz nos hace sentir necesitados y hambrientos de Dios. La cruz en lo cotidiano, del sufrimiento, del rechazo. ¿Cuántas personas no son rechazadas en su familia por seguir al Señor? Por su esposa, por sus hijos. ¿Cuántos sacerdotes, cuántas religiosas su familia les ha dicho no sigan ese camino que no los lleva a ninguna parte? Y sin embargo, la pasión por el Señor, el sí que han dado y que hemos dado, hace que superemos todo fatalismo y digamos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Muchísimas gracias, hermana Luz Marina, por ese valioso aporte que nos acaba de hacer sobre la conversión de San Pablo. Amigos, miren esta cosa tan interesante. Miren cómo San Pablo, de ser ese gran perseguidor de los amigos de Jesús, se convierte en ese gran evangelizador, como les decía al principio. Y miren, recordemos que San Pablo nos habla también de dejar el hombre viejo para tomar el hombre nuevo. Eso es lo que debemos hacer todos nosotros. Mire que estamos interiorizando estos mensajes de San Pablo en esta charla tan linda, en los cuales estamos también celebrando ese día maravilloso de su conversión. Hermana, muchas gracias, muy interesante su aporte, y ahora vamos con otros invitados muy especiales. Estamos con William y con Sandra, a quienes les damos la bienvenida en este espacio de Un Clic por la Vida. En Conexión Vital, un clic por la vida. Hola, es un placer volver a estar con ustedes compartiendo nuestros testimonios como familia Paulina, como cooperadores. Mi nombre es Sandra Rueda y la celebración que nos amerita el encuentro en esta oportunidad es la celebración de la conversión de San Pablo. Quiero contarles que pertenezco a los cooperadores desde hace 8 años aproximadamente. Ha sido una experiencia para mí súper importante, muy enriquecedora, de mucho conocimiento, de mucha fortaleza, de fe en Jesús, y por eso cada día quiero alimentarla y alimentarla más. Dentro de nuestra misión como familia Paulina es llevar el Evangelio a los hombres de hoy con los medios de hoy, y es por eso que se nos vuelve parte de nuestra cotidianidad compartir el Evangelio todos los días. Es algo que hacemos parte de nuestra vida, y en ese compartir vamos dejando huella, vamos permitiendo que otras personas también empiecen a conocer ese Jesús vivo, presente, lo utilicen también a favor de todas las realidades que viven a veces como tan difíciles, y por no echar mano de esa herramienta tan valiosa y poderosa que es nuestro Señor, se llenan de depresiones, se llenan de tristezas. Entonces es bien importante en ese caminar y en ese multiplicar de la palabra, cuando vamos tocando a otras personas, ellos también van haciendo vida y van haciendo camino. Y es así como llega William aquí con nosotros. Es una de las personas que recibe el Evangelio de las Paulinas, pues empecé a compartírselo, y ahorita él quiere compartir qué ha sentido desde que empezó a recibir ese Evangelio y a compartir la palabra. Entonces, William, bienvenido y cuéntanos. Muchas gracias, Sandra, de verdad que sí, que todos los mensajes que de pronto usted me ha mandado, que aparte de ser una reflexión interior para nosotros, nos permite de pronto alimentar más la fe. De verdad que lo de las cartas de pronto de San Pablo, eso sí me gustaría preguntárselo a usted, Sandrita, lo de San Pablo, ¿por qué San Pablo y sus cartas son tan importantes en esta parte de que lo ponen a uno como a reflexionar y cada día tener mucho más amor, por ejemplo? Bueno, San Pablo hizo parte de
la historia de los judíos. Era un judío conocedor de la ley de Dios al máximo nivel, y eso hacía que él estuviera tan convencido de que Dios era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, pero Jesús no, o sea, en su conocimiento de la ley literal no existía Jesús. Entonces es por eso que él empieza a perseguir a los cristianos, y en esa persecución es donde tiene su encuentro personal con Jesús. Es donde ya después de que Jesús lo han crucificado y ha resucitado, se le aparece camino a Damasco, y él queda ciego durante 3 días, y en esos 3 días él empieza a encontrarse con Jesús, se sueña con él, Jesús se le aparece y se encuentra personalmente con él, y sale tan convencido de esos encuentros de que Jesús sí existe, de que sí es Jesús Dios, que empieza a multiplicarlo por todo el mundo y dice: yo no me puedo quedar con ese mensaje solo para mí. Y es por eso que lo bautizan como el apóstol de los gentiles, porque él dice: esto no es solo para este pueblo judío, esto hay que llevarlo al mundo entero. Y es por eso que él empieza a viajar. Entonces por eso es tan importante todo lo que él escribe, porque esas cartas que él escribe a tesalonicenses, colosenses, romanos, corintios, todo eso son de los viajes que él hace a todas esas comunidades. Sobre todo en la parte de mis conocimientos por el Evangelio, yo he escuchado de San Marcos, Mateo, Lucas, Juan, que son los 4, ¿cierto? Y muchas personas hoy en día dicen: bueno, y San Pablo no fue apóstol, ¿cómo encaja ahí San Pablo en esa parte? Es como el 13º apóstol, se puede decir. Él dice que él es un aborto de apóstol, por eso precisamente, porque él dice que no estuvo con Jesús y él no hizo parte de los 12 apóstoles en su vivencia de Jesús aquí antes de que lo crucificaran y resucitara. Entonces es por eso que para mí San Pablo es la más cercana experiencia de que, a pesar de que no vivimos esa época con Jesús, sí nos podemos convencer de que Él es el Dios enviado por nuestro Padre Celestial, que Él es el Hijo de Dios vivo aquí. Porque Él tampoco tuvo esa experiencia, así como nosotros tampoco tuvimos esa experiencia de vivir en esa época de Jesús, pero sí podemos creer que Jesús lo puede todo, que todo lo podemos en Él porque nos fortalece, que los que creemos y amamos a Dios, todo lo que nos sucede en la vida siempre es para bien. Entonces eso hace parte de esa experiencia que va uno conociendo y de esa lectura de todas esas cartas que Él hace y escribe. Yo sé que ahorita nos encontramos aquí en las Paulinas, ¿cierto? De las Paulinas, porque pues por el apóstol Pablo, pero a nivel mundial de pronto uno puede encontrar mucha más influencia de San Pablo por sus cartas. Entonces, claro, la comunidad de Paulinas, por ejemplo, está a nivel mundial. Lo vamos a encontrar en muchísimos países y las vamos a encontrar siempre en librerías. Ellas también tienen litografías, ellas también apoyan a escritores que quieren promover sus libros dentro de la espiritualidad cristiana, de superación personal. O sea, la variedad que tenemos con la comunidad de Paulinas para llegar al mundo, a los rinconcitos del mundo, son muchísimas, y la idea es innovar todo el tiempo, ir con los medios de hoy, llegar a los hombres de hoy. Esa fue la misión que nos dejó nuestro fundador, el beato Santiago Alberione. Muchísimas gracias, Sandra y William, por ese maravilloso aporte que ustedes nos acaban de dar. Como vemos, la vida de San Pablo a todos nos toca. Estos son esos valiosos aportes que nos dan cada una de esas personas que ha estudiado la vida de San Pablo y que lo ha hecho parte de su vida. Por eso continúo con la invitación a que cada uno de nosotros investiguemos un poco más sobre San Pablo y leamos sus cartas, que realmente son apasionantes y nos enseñan mucho. Ahora le damos la bienvenida a Sarita Facchini. Sarita, bienvenida a nuestro espacio Un Cha con Dios. Sarita nos ha escogido un texto de San Pablo bellísimo para mí. Yo creo que a todos nos va a tocar el alma con este bellísimo texto. Entonces los dejo en Un Cha con Dios con Sarita Facchini. En Conexión Vital, Chat con Dios. Queridos cristovidentes, bienvenidos a su chat con Dios. Hoy con la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios y su himno del amor. Los invito para que me acompañen en la lectura de este apasionante texto.
Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo estruendoso. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera fe como para mover una montaña, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso ni busca aparentar. No es orgulloso ni actúa con bajeza. No busca su interés. No se irrita, sino que deja atrás las ofensas y las perdona. Nunca se alegra de la injusticia y siempre se alegra con la verdad. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca terminará. Ahora nos quedan 3 cosas: la fe, la esperanza, el amor. Pero la más grande es el amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este himno al amor, Pablo, al igual que Jesús, nos enseña que este sentimiento es fundamental e importante. Es el mejor, es el principal y el más importante de todos los sentimientos. Por amor y con amor, Dios creó al mundo y nos creó a su imagen y semejanza. El amor es el sentimiento por excelencia, el que da plenitud a la ley y el que mueve nuestro corazón a la acción. Todo debemos hacerlo con amor y por amor a Dios y a nuestros hermanos. El amor nunca se acaba, perdurará eternamente, como nos lo decía San Juan de la Cruz, que en el ocaso de nuestros días nos juzgarán por el amor que hayamos dado a nuestros hermanos. Que el amor sea el que guíe, ilumine y dirija todo lo que hagamos para que lo hagamos con amor y por amor. Que el amor nunca falte en nuestras vidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Sarita Facchini por este interesante texto. Es hermosísimo, amigos, nos habla del amor. ¿Qué vino Jesús a predicar al mundo? El amor. Y eso es lo que nosotros debemos practicar cada día, el amor. Y no solo a las personas cercanas a nuestro corazón, sino el amor a todas las personas, así no estén tan cerca de nuestros afectos. Fue de verdad un texto maravilloso, muchas gracias y ojalá lo interioricemos. Amigos, también les invito a que estudiemos más la vida de San Pablo, a que leamos sus cartas, a que nos llenen, porque ustedes saben que esas cartas están listas para que las pongamos en práctica el día de hoy. No solo en aquel tiempo, sino también están vigentes en el día de hoy. A Cristovisión, muchísimas gracias por este espacio que nos da de Conexión Vital. Con ustedes, María Cecilia Alvarado, y a todas las personas que nos acompañaron hoy con este interesante tema de San Pablo, mil gracias. Quedamos pendientes para una próxima oportunidad. Paulinas presentó Conexión Vital.